Clínica de Salud Mental del CUCS, y con ella vamos a platicar de bullying y convivencia escolar, esto en el marco del Congreso de Psicología que se llevará a cabo. Gabriela, bueno, pues muy buenos días, gracias por la visita. Un tema que desde hace muchos años o de hace varios años nos tiene ocupados sin saber todavía exactamente cuál es la dimensión del mismo, y además pues con prácticamente acciones aisladas, ¿no?, para atenderlo. Muchas gracias por recibirme por acá. Sí, efectivamente, este es un problema que va más allá de, pues ahora sí que poner una etiqueta, ¿no? Es un fenómeno que alcanza una gran variedad de dimensiones y que involucra diferentes factores que pues sin lugar a dudas dificultan el lograr establecer acciones que sean más que correctivas, preventivas, ¿verdad? Parecía hace quizá 2 años que el tema estuvo demasiado fuerte, un auge impresionante, y que las autoridades parecía que se iban a meter de lleno a tratar el tema del bullying. ¿Realmente se percibe que han cambiado las cosas o sigue siendo un problema demasiado grave y con focos rojos? Bueno, creo que indudablemente los esfuerzos se están haciendo por intentar abordar esta temática desde el punto de vista de las autoridades. Como se mencionaba, pues creo que al final de cuentas, por la gran variedad de elementos que involucra, que la familia, que el propio contexto, que las dinámicas que ocurren al interior de la escuela, pues es un tema que requiere todavía mayor trabajo y sobre todo pues precisamente desde el punto de vista de la prevención y también de la promoción de una mejor convivencia y una mejor realidad dentro de las escuelas. Ahora, esta decisión de empezar a incluirlo en la legislación y empezar a sancionarlo, ¿ha servido de algo? Es decir, ¿ha tenido ya algún impacto? Bueno, creo que al final de cuentas es una parte importante el contar con un marco legal que lo reconozca como un problema, que permita tener ciertos elementos desde ese punto de vista. Pero indudablemente creo que también es necesaria la otra cara, ¿no? Siempre el enfoque de corregir algo cuando ya hubo víctimas, cuando ya hay consecuencias, cuando ya hay algo que va a seguirse presentando para los involucrados, a lo mejor para el resto de su vida. Pues creo que necesitamos ir más allá es importante tener una legislación que lo aborde en ese momento, pero también es importante tener elementos que lo prevengan. Porque además hay algo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Que quien resulta ser el victimario, pues es otro menor casi siempre, y que no puedes desecharlo como si dijeras, bueno, cometí una falta, lo desecho ya de la sociedad, y que se aleje de las personas a las que hicieron daño cuando es alguien que también requiere atención, ¿no? Sí, al final de cuentas, pues se habla que la mayor parte de las veces los agresores son otro tipo de víctimas, ¿no? A lo mejor alguna situación que ellos mismos experimenten en casa o alguna otra situación dentro de la misma escuela con otro grupo de estudiantes. Al final de cuentas, la violencia viene a ser algo que se perpetúa, ¿no? No es algo que nada más de repente le surja a una persona el comportarse de esa manera. Se habla mucho de generar una cultura de paz. Muchas organizaciones trabajan este concepto de la cultura de paz y sin embargo parece que es complicado instaurar una cultura de paz cuando el entorno es completamente violento. ¿Sí se puede? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles serían como los pasos a seguir para realmente lograr que los jóvenes o los niños empiecen a tener una cultura de paz dentro de las escuelas y dentro de sus familias? Sí, claro, digo, al final de cuentas, como mencionaba, es imposible pensar que con algunas cuantas acciones dentro de la escuela se pueda generar ese elemento que es tan grande y tan complejo, ¿no? Pero pues indudablemente una parte es la familia, de la cuestión de favorecer crianzas más positivas, desarrollos más sanos desde las primeras infancias, que en realidad pues es otro de los problemas a los que nos enfrentamos en el contexto, donde hay mucha más desintegración familiar, mucha más cuestión de que tienen que ir a trabajar la mayor parte del día y se da poca atención. Eso es por una parte, la familia, seguir trabajando, seguirle apostando a que haya mejores relaciones, mejores apegos, crianzas más positivas, y por otro lado, pues también la escuela, seguir trabajando en que sean entornos
pues más saludables, no solo para el estudiante, sino también para los maestros, porque al final de cuentas esa cultura de paz es algo que se debe construir entre todos, y mientras haya ciertos elementos en una parte o en otra que no lo permiten, pues va a ser todavía más difícil. Esta estructura que se habló se tenía que crear en los planteles escolares de especialistas que pudieran atender, sobre todo especialistas en psicología, que tuvieran una capacitación adicional sobre el bullying. ¿Se pudo lograr o dónde nos quedamos? Creo que todavía se está trabajando en ese tema. Digo, indudablemente hay dentro del sistema educativo hay áreas como por ejemplo las escuelas secundarias, en las que todavía se está trabajando en que se logre tener un apoyo desde el punto de vista psicológico más constante, porque pues muchas lo tienen, pero pues todavía se está buscando seguir incluyendo más personal en ese tema, porque pues indudablemente hace falta, no solo para el tema del bullying, de la convivencia, sino para aspectos socioemocionales, familiares, etcétera. ¿Qué habrá en el Congreso con respecto a este tema? Bueno, por ejemplo, en el Congreso de Psicología vamos a tener como invitada a la doctora Vicenta Mestre de la Universidad de Valencia. Ella trabaja temas relacionados un poco más con la familia en cuanto a esto que les comentaba, la cuestión de qué papel juega el apego, la crianza positiva en la prevención de la agresividad, por ejemplo, que es un tema relacionado con el bullying. ¿Cómo le podemos hacer para a través desde un mejor proceso de parentalidad, cómo podemos prevenir ciertos problemas en los hijos, que es una de las partes importantes a las que hay que apostar también, a la reconstrucción de ese tejido social que parte desde la familia. Pero se puede trabajar con las familias, por ejemplo, los intentos estos de escuelas para padres y otras cosas que de pronto, pues con el ritmo de vida, con casi todas las familias con mamá y papá trabajando, se ha vuelto complicado, ¿no? Sí, claro, digo, al final de cuentas es algo que es lo que se tiene que hacer porque es indudablemente necesario. Claro. O sea, la cuestión de reconstruir esos procesos de crianza, esos procesos de parentalidad se necesitan. A lo mejor es necesario ya adecuarnos a otros elementos, tomando en cuenta la realidad en la que están viviendo las familias, pero pues es un tema que no se puede dejar de lado al final. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. ¿Nada más nos recuerdas la fecha del Congreso? Bueno, el Congreso va a ser del 27 al 29 de septiembre. Los costos que se están manejando son de 700 pesos para estudiantes, con la entrada al puro Congreso, 900 si quieren el Congreso y un taller. Para el personal, para los profesionales sube a 900 la entrada al Congreso y 1100 con el Congreso y un taller, y cualquier taller extra cuesta 400 pesos. En realidad vamos a tener muchos invitados internacionales y se van a abordar diferentes temáticas, desde laborales, educativas, etcétera. Claro, además quizá muchos temas que en este momento ayudarían a resolver otros muchos problemas del país si los atendiéramos de manera preventiva. Muchísimas gracias, Gabriela. Muy bien, pues gracias a ustedes por recibirme. Gracias, es Gabriela Orozco, académica clínica de salud mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Nosotros hacemos una pausa. Antes ya apareció el gobernador Aristóteles Sandoval hace unos momentos a través de su cuenta en Twitter. Dice, estamos pendientes de las indicaciones de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación después del fuerte sismo que sorprendió a buena parte del país esta madrugada. En Jalisco no se reportan afectaciones materiales ni pérdidas humanas. Protección Civil Jalisco seguirá haciendo trabajo de monitoreo en el estado. El gobernador se encuentra en la zona norte de la entidad en una gira de 2 días. Hoy estará visitando el municipio de Colotlán. Hacemos una pausa, regresamos con más información.